Buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla organizada por la Unidad Guadalajara del Sinvestaf. En esta ocasión será la maestra en ciencias Gretel Esther Quintana de Basterra quien tenga a su cargo esta charla que trata sobre celdas de combustible, su modelado, su simulación. La maestra Gretel es estudiante de la Unidad Guadalajara, de doctorado de la Unidad Guadalajara, y lo que nos presentará pues es parte de su investigación. Entonces los dejo con la maestra Gretel. Adelante, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, doctor. Como bien dijo el doctor, mi nombre es Gretel, soy estudiante del Sinvestaf de Guadalajara y voy a conversarles en la mañana de hoy acerca del modelado de las celdas de combustible, específicamente de la celda de combustible de óxido sólido y de la celda de combustible de membrana de intercambio de protones. Una celda de combustible no es más que un dispositivo que va a convertir la energía química de una reacción química en energía eléctrica. ¿Cómo va a ocurrir esto? Va a tener un ánodo, un cátodo, un electrolito y un catalizador. Por ejemplo, en el caso de la membrana de intercambio de protones, el hidrógeno entra al ánodo, se separa en protones y electrones. Los protones atraviesan la membrana o el electrolito hasta llegar al cátodo y los electrones viajan por el circuito externo, produciendo o logrando que se produzca la electricidad. En el cátodo se unen con el oxígeno del aire para obtener calor y agua como subproducto. En el caso de la celda de combustible de óxido sólido, a través del electrolito viajan los iones de oxígeno que se van a unir en el ánodo con el hidrógeno y que se va a obtener el agua. Pero los electrones del hidrógeno también van a viajar por el circuito externo produciendo la electricidad. Una celda de combustible es semejante a una batería. La diferencia está en que la batería tiene sus reactivos de forma interna y que cuando la batería se descarga, pues necesita o cargarse o ser reemplazada, mientras que la celda de combustible va a tener sus reactivos almacenados de forma externa y mientras existan estos reactivos, pues la celda va a estar trabajando. Entonces, aquí vemos, bueno, el funcionamiento de la celda de combustible de membrana de intercambio de protones y de óxido sólido. ¿Cuáles son las características que van a tener las celdas de combustibles que las están haciendo atractivas actualmente? Porque una de las características es su eficiencia. Normalmente, en el proceso de convertir de energía química a energía eléctrica, ellas tienen una elevada eficiencia. Van a tener bajas emisiones porque muchos trabajan con hidrógeno puro, por tanto no van a emitir gases contaminantes al ambiente. Van a tener un bajo impacto ambiental, pues si se logra que el hidrógeno se obtenga desde las energías renovables, no se va a necesitar de combustibles fósiles para su funcionamiento. Una alta o una gran flexibilidad en las aplicaciones, pues se pueden utilizar desde vehículos eléctricos hasta los sistemas estacionarios de energía. Y actualmente se están desarrollando y se están comercializando. Se están valorando para utilizar catalizadores que puedan ser menos costosos, es decir, que se le está dedicando tiempo a desarrollar
tanto catalizadores como la utilización de distintos electrolitos para que su costo no sea tan elevado, pues sí son o sí pueden ser una solución viable para evitar el uso de combustibles fósiles, aunque no se puede eliminar totalmente los combustibles fósiles, sí pueden ayudar las celdas de combustible a utilizarlos en una menor medida. Dentro de los tipos de celdas de combustible, existen varios tipos de celdas de combustible. Están el metanol directo, las alcalinas, las de carbonato fundido, las de óxido de sodio, las de membrana de intercambio de protones, las de ácido fosfórico, y se destacan por sus características o están siendo mucho más atractivas las de membrana de intercambio de protones y las de óxido sólido. ¿Por qué? Primero, porque van a tener una gran aplicación, una amplia aplicación para varios tipos de aplicaciones, para diferentes aplicaciones. Además, van a tener una mayor potencia o se puede obtener con ellos una mayor potencia. Por ejemplo, si hablamos de metanol directo, en la oxidación del metanol se produce dióxido de carbono y entonces esta va a ser menos atractiva que la de membrana de intercambio de protones, que va a utilizar hidrógeno puro y que no va a emitir ningún contaminante. Tanto la de metanol directo como la alcalina, como la de ácido fosfórico, sus catalizadores van a ser de costos elevados. Por tanto, se decide o se utilizan pues más las de óxido sólido y las de membrana de intercambio de protones. Las de carbonato fundido son celdas de combustible de temperatura elevada y para lograr esta temperatura pues se necesita un tiempo más elevado, lo cual las hace también más costosas. Es por eso que son estas, las de óxido de sodio y las de membrana de intercambio de protones, las que se utilizan o las que se están utilizando más en la actualidad. No quiere decir esto que siempre se vayan a utilizar ellas, sino que hay que tener en cuenta que para decidirse por una celda de combustible u otra, hay que tener en cuenta la eficiencia que se desea, el combustible con el que se va a trabajar, la potencia que se necesita que ellas vayan a generar, en qué aplicación se va a utilizar. Para hablar de celdas de combustible es necesario también tener en cuenta analizar distintos conceptos. Dentro de estos conceptos está el trabajo eléctrico, la energía libre de Gibbs, el voltaje de funcionamiento de la celda. El trabajo eléctrico lo podemos definir como el trabajo eléctrico lo podemos definir como el trabajo que se necesita para mover una carga determinada. Este trabajo eléctrico va a ser el voltaje por la carga eléctrica. Y como estamos hablando de celdas de combustible, esta carga eléctrica va a ser el número de electrones por la constante de Faraday. Por tanto, el trabajo eléctrico, que podemos definir como el trabajo que se va a realizar para mover una carga eléctrica sin que nos interese el principio o el final, o dónde empieza o dónde acaba, lo vamos a definir como el número de electrones por la constante de Faraday por el voltaje. La energía libre de Gibbs es otro concepto que tenemos que analizar o que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de las celdas de combustible. La energía libre de Gibbs va a ser la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo eléctrico. Pero no solo lo podemos definir así, sino que también la podemos definir como la cantidad de energía que va a existir en un sistema menos el calor que se pierde en este sistema. Es decir, que va a ser una medida termodinámica que podemos definir como la energía total del sistema relacionada
con la cantidad de calor transferido durante el proceso de la reacción química que estemos analizando. Y también la podemos definir como la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre de los reactivos. Aquí entran a jugar los conceptos de entalpía y de entropía. La entalpía no es más que la cantidad de energía total del sistema y la entropía pues va a ser la medida o la cantidad de desorden que tiene ese sistema o el calor que se transfiere durante el proceso. Por ejemplo, si analizamos una reacción química general donde J moles de A reaccionan con K moles de B para obtener M moles de C más N moles de D, podemos decir que la energía libre de Gibbs de esa reacción química va a ser M por la energía libre de C más N por la energía libre de G menos J por la energía libre de A menos K por la energía libre de B. O si a eso lo vamos a llevar a una reacción química como las que ocurren en las celdas de combustible, donde el hidrógeno reacciona con el oxígeno para obtener el agua, pues entonces la energía libre de Gibbs la podemos definir de cómo se muestra en pantalla, tanto con la energía libre del producto menos la energía libre de los reactivos, como teniendo en cuenta tanto la entropía como la entalpía. Y esos valores los podemos utilizar, los podemos encontrar en distintas tablas de termodinámica que existen en varias bibliografías. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Pues saber que se puede calcular la energía libre de Gibbs para cualquier reacción química, teniendo en cuenta los productos y los reactivos, sus cantidades y sus energías libres o sus entropías y entalpías. En el caso de las celdas de combustible que estamos analizando, pues vamos a utilizar los valores que se muestran. Y utilizando la tabla, pues se obtiene la energía libre de Gibbs para las celdas de combustible de óxido sólido y la energía libre de Gibbs para la celda de combustible de membrana de intercambio de protones. Ya calculada la energía libre de Gibbs, pues podemos entonces calcular el voltaje estándar sin carga para estas celdas de combustible. Y estos son valores que en muchas bibliografías no los encontramos, pero que no sabemos a veces o que ya sabemos de dónde van a salir esos valores. Que si cambia, por ejemplo, la temperatura de operación, pues estos valores van a cambiar. O si cambia la cantidad de los reactivos o de los productos, pues esos valores también pueden cambiar, pero son los valores estándar que incluso también se pueden encontrar tabulados con respecto a las celdas de combustible de óxido sólido y las celdas de combustible de membrana de intercambio de protones. Ahora, la energía libre de Gibbs no solo sufre cambio o no solo se ve afectada por la temperatura, sino que también va a sufrir algunas variaciones debido a la presión. Tener en cuenta las presiones o el valor de las presiones en las celdas de combustible resulta un poco más engorroso, pero no menos importante. Para tener en cuenta las presiones o las variaciones de las presiones en las celdas de combustible, es necesario tener en cuenta la actividad de los reactivos y de los productos. Es importante aclarar que no es parte de esta investigación analizar la actividad de los reactivos y la actividad, el concepto de actividad. Pero tratándose de las celdas de combustible, la actividad va a ser proporcional a la presión. Entonces, si la energía libre de Gibbs se ve afectada por la actividad y nosotros estamos analizando lo que ocurre en la celda de combustible y la actividad es proporcional a la presión, entonces vamos a encontrar el voltaje de operación teniendo en cuenta las variaciones de la presión. Y esto es lo que se conoce como el voltaje de Nernst
o una de las formas de encontrar o de trabajar con el voltaje de NEX. Entonces, para llegar al modelado de las celdas de combustible, necesitamos encontrar el voltaje, que es de las cosas que a nosotros nos interesa. Y para ese voltaje, para poder encontrar ese valor de ese voltaje, pues necesitamos entonces calcular las presiones. Estos valores de presiones en varias bibliografías los toman como un valor constante, pero si se quiere hacer pues un estudio más detallado o más fiel, pues sí es necesario calcular los valores de las presiones, en este caso del hidrógeno, del oxígeno y del agua, para las distintas densidades de corriente que se van a presentar en la celda de combustible. Después de revisar varias bibliografías, pues se encontraron las ecuaciones que van a relacionar las presiones de estos gases, la presión del hidrógeno, la presión del oxígeno y la presión del agua, las cuales van a estar relacionadas con el flujo del combustible, con un factor que se llama o que se define como uso de combustible, que no va a ser más que la medida que va a indicar qué tan eficiente se está utilizando el combustible en el proceso que está ocurriendo. Que se dice que el valor de este factor está entre 0.8 y 0.9, con un valor óptimo que se utiliza es el de 0.85, el número de celdas en serie de la pila o del stack, de lo que se está analizando o de la celda que se quiere implementar, la constante Kr, que va a estar determinada por el número de celdas, la constante molar del hidrógeno, del agua y del oxígeno, los tiempos de respuesta y la relación del hidrógeno a oxígeno, que esta relación debe tener un valor de 0.145 para evitar los daños en el electrolito por las diferencias de presión entre estos dos gases. Entonces, después de revisar varias bibliografías, pues se logra obtener las ecuaciones para las presiones y ya se pudiera entonces calcular el voltaje de operación o de funcionamiento de la celda. Pero ese voltaje no va a ser el voltaje al que opera la celda, porque el voltaje real de la celda va a ser menor que ese valor calculado. Y esto se debe a que van a existir pérdidas en las celdas de combustible. Estas pérdidas van a ser las pérdidas de activación, las pérdidas óhmicas y las pérdidas de concentración. Las pérdidas de activación son las pérdidas que van a estar relacionadas con la energía que se necesita o la energía mínima que se necesita para que ocurran las reacciones de oxidación y de reducción. Es decir, es el voltaje que se va a utilizar o que se va a disipar para acelerar estas reacciones. Esto es importante aclarar que estas pérdidas son mucho más significativas en las celdas de combustibles de baja temperatura, como las celdas de combustible de membrana de intercambio de protones. Es por eso que en muchos casos, en las celdas de alta temperatura, como la de óxido sólido, no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque en las celdas de alta temperatura, la energía térmica va a ser suficiente para superar las barreras de activación y no se va a perder o no se va a dedicar más voltaje a que esto ocurra, no pasando así en las celdas de combustible de baja temperatura, donde la energía térmica va a ser menor y sí se va a necesitar pues un esfuerzo extra para romper la barrera de activación. Además, también las celdas de combustible de óxido sólido, que es una de las que se está analizando aquí, sus materiales catalíticos ayudan a los procesos de oxidación y de reducción. Y entonces
son muy eficaces en en las altas temperaturas y ayudan a que ocurran las reacciones. Están entonces las pérdidas óhmicas. Las pérdidas óhmicas, como bien lo dice su nombre, al paso de la corriente, pues se va a encontrar que se oponen, aquí hay resistencias que se van a oponer al paso de la corriente. Estas resistencias van a ser las resistencias de los electrolitos, la resistencia de las placas, las resistencias de las membranas. Es importante destacar que si la densidad de corriente está en miliamperes por centímetros cuadrados, entonces la resistencia tiene que ser la resistencia de la celda para 1 centímetro cuadrado y tiene que estar o debe estar en kilo-ohm por centímetro cuadrado para que todo quede en la misma unidad. Y por último están las celdas, las pérdidas de concentración. Estas pérdidas de concentración, como bien lo dice su nombre, van a estar relacionadas a una ligera disminución en la concentración del oxígeno y del hidrógeno durante la operación de la celda de combustible. Y entonces, al disminuir esta concentración, pues entonces va a existir una menor cantidad de reactivos a la hora de que ocurra las reacciones químicas y van a aparecer estas pérdidas. También es importante destacar que en las celdas de alta temperatura, estas pérdidas son menos significativas que en las celdas de combustible de baja temperatura, porque las de alta temperatura pues van a tener van a generar los reactivos necesarios más rápido que las de baja temperatura. En el modelado que se analizó para las celdas de combustible de óxido sólido, no se tienen en cuenta ni las pérdidas de activación ni las pérdidas de concentración. Y sí se tienen en cuenta para la membrana de intercambio de protones, las 3 pérdidas. Por tanto, el voltaje de operación de la celda va a ser el valor E, o voltaje de NEX, menos las pérdidas que se mencionaron, que se acaban de mencionar. Entonces, después de revisar varias bibliografías, pues se encuentra con este diagrama de bloques, que este es el diagrama de bloques del modelo de celda de combustible de óxido sólido, que se implementa en MATLAB, en SimPower System, en la versión del 2024, ya está implementado este modelo en Simulink. Como podemos ver, aquí se tiene en cuenta solamente la pérdida de las pérdidas óhmicas, el cálculo de las 3 presiones y el cálculo del voltaje de NER, que sería el voltaje de operación de la celda. Este es el modelo que se implementa en MATLAB. Como podemos ver, está el osciloscopio que va a mostrar el comportamiento del voltaje y de la corriente ante la desconexión de carga. Y va a tener 2 posiciones, la posición del interruptor A y la posición del interruptor B. Entonces, estos son los valores que se utilizan para modelar la celda de combustible de óxido sólido. Esto es una celda de alta temperatura donde su temperatura de operación es 1273 Kelvin, que es aproximadamente 1000 grados Celsius. Se toma como corriente inicial 10 amperes, la constante de Faraday, la constante universal de los gases, el potencial, el voltaje estándar que vimos que es 1.18, el que se calculó. Este stack va a tener un número de celdas de 450. Los valores de utilización del combustible que van a estar entre 0.8 y 0.9 y el óptimo 0.85. Los valores molares constantes para el hidrógeno, el agua y el oxígeno. El tiempo
las pérdidas óhmicas, el tiempo del procesador del combustible y el coeficiente de relación entre el hidrógeno y el oxígeno. Todos estos valores son los valores que se le pasan al modelo implementado en Simulink. Y los resultados obtenidos son los siguientes. A los 250 segundos se cierra el interruptor, disminuye la carga, por tanto, va a bajar el voltaje y al cabo de los 50 segundos, pues se va a volver a establecer el valor del voltaje. Como baja el voltaje, es evidente y es lógico que entonces lo que pase sea que aumente la corriente. Y que al cabo también de los 50 segundos, pues ya agarre un valor constante. Esto es para la posición A del interruptor y para la posición B. Los comportamientos son semejantes, el tiempo que demora esta celda para recuperar o para llegar a un valor constante es el mismo para las dos posiciones del interruptor. Otra prueba que se hizo, otro análisis que se hizo fue subir el número de celdas de 450 a 600 y el comportamiento es semejante, pasa lo mismo, el tiempo que se demora en que la celda vuelva a lograr mantener el valor constante es el mismo, 50 segundos, pero aquí vemos que entonces el voltaje, por supuesto, al aumentar el número de celdas, pues va a aumentar el voltaje inicial que tenía la celda. También se implementa en MATLAB Simulink un modelo para una celda de combustible de membrana de intercambio de protones. Para este modelo sí se tienen en cuenta las pérdidas óhmicas, las pérdidas de activación y las pérdidas de concentración. Y el comportamiento es semejante a la hora de ver en el osciloscopio. Aquí vemos los valores que se le pasan, o los valores que se utilizan en MATLAB. Estos son valores que se toman de la bibliografía consultada. Es un modelo que se implementa y de ahí es de donde salen la mayoría de los valores. La temperatura de operación de esta celda es de aproximadamente 70, de 60 a 80 se dice, hasta 100 grados Celsius, esta es de 70, una corriente inicial de 40, la constante de Faraday, la constante universal de los gases, el valor del estándar del voltaje, que como se vio que se calculó. Este stack o estas pilas en su conjunto va a tener 250 celdas. El valor de las constantes molares del hidrógeno, el agua y el oxígeno. El valor del tiempo del agua, el hidrógeno y el oxígeno. Las pérdidas óhmicas. Y aquí entonces sí se tienen en cuenta A, M y N, que son constantes para calcular las pérdidas de concentración. Los resultados obtenidos para esta celda o el comportamiento es semejante. Disminuye el voltaje a los 30 segundos, cuando se desconecta carga, pero a los 10 segundos, pues ya la celda logra volver a un valor constante del voltaje. A los 60 segundos se vuelve a desconectar carga y antes de los 10 segundos, la celda logra volver a un valor de voltaje constante. Por tanto, el tiempo de respuesta para esta celda es mucho más rápido o es más rápido que para la celda de combustible de óxido sólido. Como conclusiones, podemos decir que las celdas de combustible, especialmente las celdas de combustible de óxido sólido y de membrana de intercambio de protones, representan una tecnología prometedora para la generación de energía sostenible y óptima en una variedad de aplicaciones, desde vehículos eléctricos hasta sistemas de energía estacionaria.
tanto la entropía está relacionada con el desorden y la dispersión de la energía en un sistema, mientras que la entalpía está relacionada con la energía total y el calor asociado al sistema. La energía libre de Gibbs no solo se va a ver afectada por la temperatura, sino que también sufre cambios debido a variaciones en la presión y en la concentración de los reactivos. Estos cambios también resulta importantes analizarlos. Para calcular el voltaje de funcionamiento de los sistemas de membrana de intercambio de protones, se consideraron las pérdidas de activación, las óhmicas y las de concentración. Sin embargo, en los sistemas de óxido sólido, solo se consideran las pérdidas óhmicas, lo cual hay que tener en cuenta para otros estudios que involucren este modelo si se quieren tener en cuenta estas pérdidas. Aunque las celdas de combustible de membrana de intercambio de protones tienen tiempos de respuesta más rápidos y son ideales para aplicaciones móviles y portátiles, las celdas de combustible de óxido sólido van a ofrecer ventajas significativas en términos de eficiencia, flexibilidad de combustible porque ellas no necesariamente tienen que utilizar hidrógeno puro, sino que ellas mismas tienen un reformador que puede reformar el hidrógeno, durabilidad y aplicaciones estacionarias. Y la elección de una celda de combustible de óxido sólido puede ser más adecuada para situaciones donde lo que se necesite o lo que se esté buscando sea una eficiencia energética, se tenga en cuenta la flexibilidad del combustible y la integración en sistemas de energías distribuidos sean los prioritarios. Es decir, que a pesar de que la celda de combustible de membrana de intercambio de protones tiene un tiempo de respuesta más rápido, no siempre van a ser las ideales para todas las aplicaciones. Y por último, los modelos analizados de celdas de combustible implementados en el SimPower System proporcionan una forma efectiva de modelar y analizar el comportamiento de estas tecnologías, lo que va a facilitar su diseño y optimización para aplicaciones específicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Gretel por esta charla relacionada con las celdas de combustible, y vamos a aprovechar que está aquí para hacer un par de comentarios. Recuerden que puede dejar alguna pregunta o comentario en el chat del Facebook. Si es ahora, pues podríamos verlo de una vez. Si no, pudiera posteriormente la maestra Gretel contestar. Recuerde que estas charlas quedan grabadas en el Facebook de la Unidad Guadalajara y también en el YouTube de la Unidad Guadalajara. Bien, relativo, Gretel, a las dificultades que usted ve con las celdas de combustible hoy en día, sin hablar del costo, que pues se sabe de antemano que son dispositivos costosos. ¿Qué otras dificultades ve aún para una utilización más generalizada de estos elementos? Bueno, el costo, como ya usted bien dijo, es de los principales retos y de los principales factores que sí, pues no hacen que las celdas de combustible pues se puedan utilizar más. Está también el problema de los catalizadores. Los catalizadores, muchos pues son costosos y por eso es que se están tratando de hacer combinaciones para que sean más baratos y se puedan implementar mejor. También, por ejemplo, algo que para mí sí es
es un choque o tendría que buscarse una variante para implementar las celdas de combustible de membrana de intercambio de protones, ellas trabajan con hidrógeno puro. Entonces ellas deben estar en un lugar donde exista abundante energía renovable que se pueda utilizar para obtener hidrógeno y almacenarlo para que luego estas celdas de combustible pues lo puedan aprovechar. El almacenamiento de hidrógeno también pudiera ser un, un choque o pudiera ser un freno para implementar esta celda de combustible. Sí, muy bien. En el contexto del ciclo de vida de una celda, ¿qué podría comentar respecto a la durabilidad de una de estos elementos? ¿Cuánto esperaría uno, digamos, en promedio, tener como un ciclo de vida para una aplicación, pues ya importante en vehículos o en alguna otra contexto? Las celdas de combustible de óxido sólido son más duraderas porque las de membrana de intercambio de protones tienen un problema con el envenenamiento de la membrana. Como ellas tienen, es una membrana de intercambio de protones, pero tiene que estar hidratada. Se dice que esta membrana, uno de los problemas que ella presenta es el envenenamiento en la membrana. Por tanto, la otra, la de óxido sólido, es más duradera. Ahora, en cuanto al tiempo exacto, doctor, no sé decirle qué tiempo pues pudiera estar funcionando una celda, ni una ni la otra. Sí sé, por lo que he leído, que durarían más que las baterías. Ok. Y hablando de eso, en el contexto que usted trabaja en redes eléctricas, eh, por supuesto que la cantidad de aplicaciones que se pudieran esperar son muy vastas. Sin embargo, siendo realistas al día de hoy, eh, ¿en dónde visualiza más la posibilidad de aplicación de celdas en redes, reitero? Yo pienso que en zonas de generación distribuida, doctor, pudiera verse en zonas de generación distribuida, donde ellas apoyen a esa generación distribuida. Y ve la colaboración, por llamarlo así, el uso conjunto de elementos de almacenamiento como la celda y otras como las baterías, ¿los ve viables como reforzándose unos a otros? Sí, de hecho, en una de las bibliografías revisadas, eh, comentan que además de tener la celda de combustible de membrana de intercambio de protones, también pues colocan batería para que cuando la batería necesite ser recargada, entonces opere la celda de combustible. Y entonces pues no haya demora en atender la carga. Y no es solamente en una bibliografía, en varias bibliografías, pues sí se ve como la integración de las baterías, de las celdas de combustible, incluso del combustible fósil, porque para nada, para nadie es un secreto que no vamos a poder dejar de utilizar por completo el combustible fósil, o al menos no inmediatamente. No Pienso que pronto, eso, ¿verdad? no pronto. Pienso que eso va a llevar un camino para, para poder pues desprendernos de los combustibles fósiles. Pero sí sería de mucha ayuda o sí sería bien recibido el almacenamiento de energía para minimizar entonces el uso de los combustibles fósiles. Correcto. Pues, maestra Gretel Quintana de Basterra, le agradecemos muchísimo su participación en estas charlas organizadas por la Unidad Guadalajara. Eh, Estamos seguros que con los días vendrán
preguntas, comentarios en en las páginas de Facebook y de YouTube de la Unidad Guadalajara, donde recuerde usted que se quedan grabadas estas intervenciones y podrán consultarlas posteriormente, podrán compartirlas con sus colegas y amigos para una mayor difusión del tipo de actividades que se llevan a cabo en esta unidad. Pues reiterar mi agradecimiento a la maestra Quintana de Basterra, también al ingeniero Rogelio, que hace posible la transmisión a través de Facebook en directo. Un agradecimiento especial. Y bueno, los esperamos la próxima ocasión, que esperemos sea muy pronto. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias a usted por a Sinvestá por la oportunidad. Gracias, gracias Rogelio, hasta luego.